este viaje. Ya hoy es viernes 10 de febrero del 2023 y el viaje no termina, el viaje continúa, con la gran diferencia de que ahora estamos en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, un buen pretexto del señor disfrazado de negocio corporativo para bendecirnos y hablarnos al corazón y seguirnos bendiciendo. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Yo quiero, ya siendo las 5:02 de la mañana. Estábamos parados en la orilla del Jordán y Dios nos está entregando la tierra y nos está diciendo que tenemos que avanzar y nos está diciendo que el semáforo está en verde y nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo y nos está diciendo que reconozcamos la oportunidad y nos está diciendo que ahora nos está hablando a la mente y al corazón para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en su marcha por el desierto en la primera generación, porque Moisés no pudo entrar con esa generación. Y vamos a hacer el recorrido de esa primera generación para mirar cuáles fueron los errores que cometieron en su marcha por el desierto. Ya vimos el error de los errores y el error de los errores es cuando la gente anhela la tierra prometida, anhela la bendición sin anhelar la presencia de Dios, porque la verdadera tierra prometida es la presencia de Dios, que ella viene acompañada de arandelitas le llamo yo. La presencia de Dios viene acompañada de dinero, la presencia de Dios viene acompañada de casa, carro, beca, la presencia de Dios viene acompañada de salud, la presencia de Dios viene acompañada de una familia hermosa y bendecida, y con el dinero le da la sabiduría para hacer las riquezas, y con la familia y el matrimonio dentro del noviazgo en la perfecta voluntad de Dios le regala un matrimonio bendecido donde hay comprensión, armonía. Después llegan los hijos, y si permanecemos en la presencia de Dios, esos hijos adquieren el temor a Dios y todo, pero todo eso son arandelas, son añadiduras de la presencia de Dios. Cuando uno tiene salud, porque tiene la presencia de Dios, y uno se enferma, entonces uno ora a Dios y Dios lo sana para renovar como esa visión. Eso fue lo que me pasó la semana pasada, cuando yo, pasada o antepasada, que yo pedí oración y que oráramos acá por salud, y el Señor hizo el milagro y me sanó. Sobre esa base vamos a seguir diciendo cosas y haciendo actividades. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Sencillamente que el error de los errores del pueblo de Israel fue que anheló la tierra prometida, pero nunca quiso escuchar a Dios porque no querían, Dios no les interesaba. A ellos les interesaba la plata, pero Dios no. A ellos les interesaba lo material, pero Dios no. A ellos les interesaba estar bien, entre comillas, sin Dios. Y uno sin Dios no puede estar bien. Ese fue el error de los errores que hizo que Dios le dijera a Moisés en Éxodo 33, yo voy a mandar un ángel delante de usted y los llevo y los meto en la tierra, que los lleve allá y pelee por ustedes y los introduzca en la tierra, pero yo no voy a ir. Y ahí fue donde Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá. Hasta ahí nos habíamos devuelto, de Jordán, recapitulando, como en una película que se retrocede 40 años atrás al monte Sinaí. Ahora siento que hay que hacer ese recorrido de corazón para que Dios nos siga hablando. Siento que hay que hacer ese recorrido hasta devolvernos a cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Ahora nos vamos a devolver un poquito más. Cruzaron el Mar Rojo y quedaron al otro lado, y partir de ceros para entender el primer y grave error que lo condujo al otro grande, al más de todos, al mayor de todos.
pero el error original, el error básico que fue como el papá de los errores, no fue el más grande, pero fue el que originó todo. El más grande es cuando uno anhela las bendiciones sin anhelar al dueño de las bendiciones, al autor de las bendiciones. Ese es el error de los errores. Pero ¿qué originó o cómo llegaron a ese error tan grande? Es lo que quiero, a donde quiero partir ahorita. ¿Cuál fue el origen de eso? Entonces vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 16 y vamos a comenzar la marcha. Nosotros, de la mano del Espíritu Santo, por las páginas de la Biblia, vamos a hacer esa marcha por el desierto de aquí en adelante y mirar error tras error cómo se fueron acumulando para no volverlos a cometer, porque Dios nos va a hablar igual que a ese pueblo en este tiempo, a nosotros, utilizándolos a ellos nos va a hablar a nosotros, utilizando ese recorrido de ellos nos va a hablar a nosotros, porque nosotros también estamos haciendo un recorrido en algunos momentos de nuestra vida por un desierto. A veces la vida se convierte en eso, y Dios nos va a hablar, utilizándolos a ellos, nos va a hablar a nosotros. Entonces mire, Éxodo capítulo número 16 en las Biblias que distribuimos, está en la página 44. Se requiere, es menester y necesario que de aquí en adelante, para el devocional, vayamos mirando la Biblia. Y si usted tiene un lapicito allá, mire, yo utilizo mucho colorcitos, marcadores, rayar, tener la agenda para tomar nota, y vamos, esto se va volviendo algo denso, algo interesante, que va cobrando propósito y sentido, y donde realmente Dios cada vez nos va a hablar al corazón más y mejor, y nosotros vamos a estar dispuestos, más dispuestos y mejor dispuestos, y por eso lo vamos a escuchar más y lo vamos a escuchar mejor. Y a medida que avanzan los días, damos la palabra en la mañana y algo va a suceder en el día que usted va a decir, ajá, esa es la confirmación de que esto que estamos haciendo en la madrugada, en el devocional, es 100% bíblico, 100% divino, 100% de Dios, y va a comenzar ese diálogo fluido de corazón a corazón, no va a comenzar, va a continuar cada vez más con mayor intensidad, más y mejor. Entonces mire, Éxodo capítulo número 15, el versículo 22, dice la Biblia, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ahí quedaron, en el Mar Rojo, cuando se cerró a espaldas de ellos. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Porque recuerden que ingresan inmediatamente a un desierto, ingresaron a un desierto y no había agua. Dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y ahí detengámonos un momentico, porque yo comencé hace mucho tiempo que leí este pasaje y me causó inquietud. ¿Cómo es posible que Dios los saque de Egipto, los haga pasar por el Mar Rojo y los introduzca en el desierto inmediatamente, y esta gente comience a caminar por el desierto y no encuentre agua? 3 días. Y sentí que el Espíritu Santo me llevaba a la escena, y era necesario que caminaran esos 3 días, porque cuando salieron de Egipto, hay gente previsiva que cuando va a un paseo echa de todo. Algunos cargan el botiquín, otros cargan cosas inverosímiles que no se deben llevar a un paseo, pero la gente las echa. Por ejemplo, unas tijeras. ¿Para qué va a echar? Si usted se va para un paseo, ¿para qué echa las tijeras? Diga, unas tijeras, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, hay gente que previsiva, que echó agua. Lo que yo entendí en ese momento es que por previsión cargaron agua, y
Dios esperó que esa agua se les acabara, el agua que traían en sus fuerzas, en su visión humana, en su previsión humana. Dios dijo, necesito que se acabe esa agua, y por eso no les dio agua durante esos 3 días. Cuando esa agua se acabó, la que traían ellos, la que echaron para el paseo, para la salida, ¿sí? Por aquello de que usted va para el campo y dice, yo voy a llevarme una botellita con agua, algo así como eso. Esa agua era necesaria que se acabara, y la gente comenzó a sentir sed, pero no encontraron agua. Durante 3 días no encontraron agua, no había agua. Y yo le preguntaba al Señor en oración, Señor, esto no tiene sentido, o sea, ¿cómo es que usted saca a la gente a un desierto para que aguanten sed? ¿Por qué esto así? 3 días, durante 3 días. Y la respuesta es porque Dios quería en la salida de Egipto y al ingresar al desierto, los metió en un desierto para enseñarlos a orar. En ese momento en que comenzaron a sentir sed, debían orar. Lo único que tenían que decir ellos era, tenemos sed. Dios, Dios nuestro, el mismo que derramó las plagas y utilizó todo su prodigio y su poder en Egipto con las plagas. Ya vimos los milagros. Señor, ya no están los egipcios con nosotros, ahora tenemos una necesidad interna, ya no tenemos un enemigo externo, ahora tenemos una necesidad interna que nos agobia, que es la sed. Por favor, Señor, necesitamos agua. Eso era lo que Dios estaba esperando que el pueblo hiciera, pero que en esos 3 días no hizo. Él quería con esta experiencia enseñarlos a orar. ¿Por qué el agua? ¿Por qué no el aire? Sencillamente les utilizó esta necesidad física del agua, porque pues uno sin respirar, de las necesidades fisiológicas, uno no puede durar 3 minutos sin respirar. Por eso le siguió dando oxígeno. Necesitaba que aprendieran a orar rápido. ¿Por qué no el hambre? Porque el cuerpo humano puede durar, los científicos dicen eso, yo me baso mucho en la ciencia para no andar diciendo, opinando aquí cosas con el opinador dañado, digo yo mismo, ¿no? Entonces los científicos dicen que un ser humano en condiciones normales, sin hacer ninguna actividad física, puede durar hasta 40 días sin comer, hasta 40 días sin comer, tomando agua sí, tomando agua sí. Perdón, pero pues todavía tenían comida y todavía tenían fuerzas, y aunque ya estaban un poco cansados, pues seguramente todavía tenían avido, llamamos nosotros, ¿no? Lo del agua, porque el agua se les acabó por ahí al segundo día, y al tercer día, en medio de la marcha del desierto, sintiendo sed, la Biblia narra que fue al tercer día, pero lo que dicen los científicos es que precisamente el ser humano no puede durar ni siquiera 3 días, 3 días sin tomar agua, 3 días. ¿Por qué al tercer día aquí sintieron sed? Porque ellos habían traído algo de agua, habían sacado algo del agua de la que traían de Egipto. Entonces, en ese orden de ideas, cuando se les acaba el agua, lo que Dios está impulsando o motivando con esta carencia y que no les aparezca agua en el desierto es que aprendan a orar. Nadie oró en esos 3 días, por eso no hubo agua. A veces no. Siempre la respuesta de Dios se tardará en nuestra vida cuanto tiempo nos demoremos en hacer una oración de corazón al cielo. Mire, el cielo es muy fiel y tenemos que reconocerlo todos los que estamos conectados. Tania, Dios la bendiga, buenos días. ¿Cómo amaneció? Maravillosamente, buenos días. Bueno, bienvenida. Gracias por su deferencia y compañía apoyando esta actividad que es de Dios.
Siempre nosotros tenemos que reconocer, y Tania tiene que reconocerlo, y tiene que reconocerlo Sirley, y tiene que reconocerlo doña María Torres, y tiene que reconocerlo Loida, y tiene que reconocerlo Eyanira, y tiene que reconocerlo John Jairo, y Caroline, mi hija, y John Jairo Jr., que está allá con mi esposa, quienes estamos conectados hoy aquí en el Zoom, que Dios ha respondido nuestras oraciones. A todos, a Dios le hemos pedido todos algo y Dios nos ha respondido. Dios nos ha respondido. ¿Es así o no es así? Hola, a mí me ha respondido, a ustedes nunca le ha respondido Dios. Sí, sí los he respondido. Yo no sé, como el águila. Señor, Perfecto. Tomarse su tiempo para reconocer que o me estoy equivocando o se están equivocando, porque pues la palabra es sagrada, ¿no? Sí. Cuando hablamos de principios y valores, entonces estamos hablando de que tanto tú como yo tratamos en lo posible de no equivocarnos y de corregir donde estamos equivocados y continuar. Sí. Y en ese orden de ideas, aquí Dios nos ha respondido a todos una oración y lo que Dios quiere es motivarnos a que sigamos orando para seguir activando su poder sobre nuestras vidas. A todos Dios nos ha respondido en mayor o en menor grado. Eso depende de cuánto nosotros confiemos en Él, esperemos en Él, clamemos a Él y le pidamos a Él. Pero Dios quiere derramar sus grandes y ricas bendiciones sobre nuestras vidas y su maravillosa presencia en la medida en que oremos. ¿Por qué no les había dado agua en esos 3 días? Sencillamente porque en esos 3 días nadie oró. Porque seguramente de los 3 días, el primer día en este pueblo, en esta marcha, todavía tenían reservas y mientras tuvieron agua, pues no tenían sed y como no tuvieron la necesidad, pues no pasaba nada. Pero cuando aparece la necesidad, Dios quiere que ellos oren. Cuando aparezca la necesidad en su vida, lo primero que usted tiene que hacer antes de ponerse a llorar, antes de ponerse a lamentarse, antes de echarle la culpa a los demás, antes de echarle la culpa al gobierno, antes de echarle la culpa al alcalde, al vecino, a la vecina, porque nosotros tenemos un Guinness récord en eso, sabemos evadir esta situación de la manera equivocada. Eso fue lo que el pueblo hizo, murmuró. Antes de ponerse a murmurar, antes de ponerse a pagar cirugías costosas y chequeos, primero ore. Lo primero que hay que hacer es orar. Recibió una buena noticia que a usted le gusta, Señor, gracias. Eso es una oración. Literal, una oración es un conjunto de palabras organizadas de tal manera que tienen sentido y significado, que salen de uno hacia un emisor, de un emisor hacia un receptor. Eso es comunicación en la oración. Lo que estoy haciendo yo aquí en este devocional es articulando una serie de oraciones para que ustedes que están escuchando allá entiendan un mensaje que se está transmitiendo y la oración va y tiene la respuesta en las actitudes, en los comportamientos. Así es con Dios. Entonces, sucedió algo que nos agrada. Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Yo insistiré siempre que la gente no diga que es la casualidad, que son coincidencias, que es la vida, que es el destino, que es la suerte, que son las energías, mucho menos que son los astros. No, es Dios. Pare de contar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Sucedió lo que nos agrada? Gracias, Señor. ¿Sucedió algo que nos agrada? No nos agrada, nos desagrada. Señor, lo primero que hay que hacer es orar. Señor, estamos en tus manos. Dirígenos en medio de esta situación. Tú tienes la salida. Tú tienes el poder. Danos la sabiduría para hacer lo que nos corresponde en esta circunstancia que es difícil. Toma nuestro corazón y sánalo de las heridas, sánalo, Señor, del efecto de esta situación que para mí es difícil, Señor. Si nos agrada, oramos.
Si nos desagrada lo que nos presenta las circunstancias de la vida, pues oramos también. Y en medio de todas estas circunstancias vamos de oración en oración. Y eso significa que Dios quiere enseñarnos también a hablar, o sea, a hablar no solamente hacia nuestro prójimo, cómo nos referimos al prójimo, cómo debemos dirigirnos al prójimo, cómo nos dirigimos o nos expresamos, sino también hablarle a Él. Él nos está enseñando a hablarle a Él, porque habíamos dicho en un devocional que encomendáramos a Jehová nuestros caminos y Él dirigiría nuestros pasos, pero después en estudiando esta situación de los errores que cometió el pueblo de Israel en la primera generación, encontramos que el pueblo habló mal. Ahora nosotros debemos aprender a hablar. El Señor nos está enseñando a hablar, y al enseñarnos a hablar nos está diciendo: tienen que orar, tienen que hablarme a mí, háblenme a mí primero, antes de hablarle a cualquier persona. Y eso es lo que pasa con el devocional, es que en la mañana, en la madrugada, vamos a la Biblia y hacemos una oración. Él es nuestra primera cita, le hablamos a Él primero, antes de dirigirnos al prójimo, hablamos a Él a través de una oración. Y ahorita vamos a orar, y en ese orden de ideas la vida comenzará a tomar orden, sentido y propósito en cada uno de nosotros, y aprenderemos a mirar lo que sucede en nuestra vida a lo largo del día con el lente de Dios. ¿Por qué? Por una oración que se hizo. Eso fue lo que este pueblo no hizo cuando recién salió y pisó el desierto, y pues primero no tuvieron sed porque traían agua de reserva, pero tan pronto el agua se les acabó, ellos ninguno oró, y a los 3 días, cuando ya estaban que se morían de sed, Dios mío, en su misericordia algo sucede, que es lo que vamos a mirar el día de mañana, porque ahora tenemos devocional los sábados y los domingos también, así que esta historia mañana continuará a las 5 de la mañana, 5 y 6 de la mañana. Usted escoge el horario que más le guste. Vamos a hacer una oración, porque estamos hablando de orar, y vamos a poner nuestra vida delante del Señor. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por hablarnos al corazón y decirnos ahora que quieres que te hablemos a ti con oraciones nuestras, tal como somos, tal como sentimos las circunstancias en nuestra vida, desde nuestra individualidad personal, desde nuestras emociones, desde nuestros anhelos, desde nuestros deseos. Hoy queremos decirte, Señor, gracias. Gracias porque el cielo está abierto para oírnos, y anhelas oírnos. Enséñanos a orar, enséñanos a dirigirnos a ti en oración y a expresarte lo que nos pasa en el día. A cada instante podamos hablar contigo a lo largo del día y recibir tus respuestas, recibir tus bendiciones, recibir, Señor, tu consuelo, porque tú nos estás hablando de corazón a corazón. Ahora quieres que establezcamos una relación contigo a través de oraciones que quieres que elevemos al cielo. Gracias por ser tan misericordioso. Hoy queremos presentar, Señor, delante de ti nuestra vida. Este 10 de febrero, encomendarlo a ti, pedirte que nos dirijas, pedirte que tomes el control de nuestra vida, pedirte que nos fortalezcas para esta batalla de la vida que estamos enfrentando al lado tuyo, guiados por ti, Señor. El que se sienta triste, agobiado, afligido, enfermo, por favor, extiende tu mano poderosa, sánalo, restáurale, anímale, Señor, háblale al corazón y dale la fortaleza que necesita para seguir adelante. Entregamos a ti nuestras familias, entregamos a ti nuestros quehaceres, Señor. Entregamos a ti nuestra vida tal cual es, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos protejas, nos dirijas y nos guíes en este día.
y nos lleves de tu mano poderosa a la victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chao, chao, Dios les bendiga, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Dios les bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.